ustedes, encantadísima de poderles acompañar a partir de este momento. Saben que pueden comunicarse con nosotros, nos pueden seguir a través de nuestras redes y cualquier pregunta al 0414-704-3689. Gerson Méndez en la parte de producción, Ramón Roa en la parte de los controles, por acá Mónica Ramírez, 16273 del MLC. Bueno, y me corresponde entonces presentar a mi invitado de hoy. Yo le decía que se había oído el programa porque realmente cuando invitamos a alguien a través de, por supuesto, Gerson Méndez, que es el productor, siempre buscamos la manera de traer personas que puedan aportar, que puedan sumar, que a través de sus experiencias, de sus vivencias, puedan, no sé, arrojar luces, ¿no? Y bueno, Víctor Raúl Castillo, psicólogo, está con nosotros en el día de hoy. No vamos a hablar primeramente de las actividades que tiene, sino quiero andar un poquito. Primeramente te doy la bienvenida a Plan B, por supuesto a través de Éxtasis 97.7, y ustedes nos pueden seguir a través de @Mónica Ramírez FM y @Psicología y Vida. Psicología y Vida. Bienvenido. Mónica, para mí es un placer, agradezco infinitamente primero a nuestro creador, luego al productor Gerson y por supuesto a ti, por darme la oportunidad de estar, y no lo digo de forma dolante porque a mí no me gusta que me adulen, pero de estar en este maravilloso programa con una persona como tú que ha trascendido y ha dejado huellas aquí en el Táchira, aquí en San Cristóbal. Estoy muy contento y muy agradecido. Gracias a ti porque sé que tuviste que hacer muchas peripecias, rodar clases y todo. ¿Das clases actualmente? Sí, algunas, pero que vale la pena, cubre el hecho de estar acá. Qué sí, bueno. Doy clase en pregrado y en posgrado de medicina. Qué bueno, de verdad que bienvenido. Víctor Raúl, si nos retrocedemos un poquito en el tiempo, vamos a llegar a esa etapa de bachillerato. Eres de acá de San Cristóbal. ¿Dónde estudiaste el bachillerato? Yo estudié en el Simón Bolívar. Okay. Entonces recuerdo que había, tú salías del Simón Bolívar, bueno, había varias salidas, pero había una de ellas que conectaba con el centro, entonces bajaba unas graditas y había como una concha acústica, yo le llamo así, no sé si se llama. ¿Es la Plaza de la Libertad? La Plaza de la Libertad, exacto. Sí. Y entonces era muy interesante porque ahí mis contemporáneos, mis pares, hacían grupos de rock y tocaban. Bueno. Y entonces los del Liceo Simón Bolívar, no, que el viernes a las 11 de la mañana toca no sé quién, entonces íbamos a ver a no sé quién, y pues bien, digamos, con una juventud, si bien no clara del todo, pero al menos sí conectado a cosas que hasta ahora siguen trascendiendo dentro de mi vida, como la música. Yo creo que sí, qué bueno. Sí. Vamos a amenizar entonces con la música que le guste a Víctor Raúl también, Ramoncito. Fíjate que a mí me gusta mucho ese escenario de la Plaza de la Libertad. Después supe que fue realizado por el arquitecto, un arquitecto muy reconocido en el ámbito nacional. Y son espacios que yo creo que se deberían de respetar. Oye, totalmente, ¿verdad? Pero por favor. ¿Tú te imaginas un festival de rock allí? O incluso un festival de trova o también, un festival de música X, o sea, que pueda hacer, porque es que el espacio se presta para que te sientes, la brisa, todo, un ambiente abierto. Se viene un ambiente bien chévere allí. En ese momento no existía la escuela de psicología acá. No existía. ¿Tú en ese momento qué pensabas? ¿Qué querías hacer en ese momento? Yo me di cuenta estando en cuarto año, había una materia que se llamaba como psicología, filosofía. Ajá. Entonces la profesora pregunta, la pregunta es ¿quién soy yo? Entonces cada quien va a responder. Ajá. Entonces la gente respondía, yo soy Mónica. Entonces ella decía, yo no te estoy preguntando tu nombre, ¿quién eres tú? Entonces el otro decía, yo soy hijo de mi mamá. No te estoy preguntando si eres hijo de tu mamá, ¿quién eres tú? Entonces pues, todo lo que uno respondía no era uno. Ajá. Yo soy un ser humano, no te estoy preguntando si eres extraterrestre o humano. Ajá. Al final yo nunca supe en aquel momento quién era uno. Ajá. Entiendo la buena intención de la profesora. Claro. Y entonces ella pregunta a qué nos quisiéramos dedicar. Yo tenía en mente la música como carrera profesional. Claro. Lo que pasa es que en mi época, no es tan lejana, pero tampoco tan cercana, respetando la distancia, ser músico era algo que no iba, era para otros, ¿sabes? Era para los que estaban en Caracas, aquí en San Cristóbal, te ibas a morir de hambre, no sé qué. Entonces, tengo una compañera al lado que dice, yo quiero estudiar psicología, y yo la miro, y aparte de que le vi como una aura así, entonces yo dije, pues yo quiero saber qué es la psicología.
Y a partir de allí ya tenía contacto con jóvenes en una iglesia el 23 de enero. Yo manejaba empíricamente 120 jóvenes. Empíricamente es empíricamente. O sea, yo lo que hacía era... Ya va, pero ¿cómo llegaste ahí? Porque un seminarista redentorista de la iglesia católica me dijo que me iba a enseñar una canción de Giordano que se llama Escándalo en tus mejillas. Ay, vamos a buscarla, por cierto. Escándalo en tus mejillas, que es buenísima. Sí. Entonces él me dice, si vas te enseño la canción. Entonces como yo estaba apenas pues queriendo tocar el instrumento y todo lo demás, no sabía cómo era, pues me fui y terminé siendo elegido por muchos jóvenes de la comunidad como alguien que yo no lo pedí, eso se dio así y se dio por muchos años hasta que me pasa esto en el Simón Bolívar y decido a los 17 años irme a estudiar a Maracaibo. Pero fíjate que es curioso lo que estás hablando, lo que estás diciendo, Víctor Raúl, porque si tú duraste mucho tiempo al frente o de alguna manera ayudando a estos jóvenes, estabas muy chavo, porque si a los 17 demasiado, yo tenía 12. No, imagínate, entonces eran unos niños. Sí, de hecho, y todavía lo hablamos, siento que fue un gran, no lo que yo hice, porque al final todos lo construimos, fue una gran oportunidad para no irnos por otros lugares. Oye, pero qué interesante. Y mira, empezamos con 70 y terminamos siendo 120 y yo creo que llegamos a pasar hasta los 150 personas. ¿Y qué hacías tú allí? Yo coordinaba, ¿qué era coordinar? Nos reuníamos los domingos en la tarde, hacíamos dinámicas de grupo, hacíamos oración, incluso los sábados teníamos un profesor de teatro que nos enseñaba. Entonces montamos 2 que 3 horas de teatro. Yo estaba aprendiendo, nunca me aprendí Escándalo en tus mejillas en aquel momento, pero me aprendí, de Té en la noche, que ya tiene como 3 notas. Que era una canción ahí muy popular de ese momento. Qué bueno. Y bueno, nunca fue, lo que quiero decir es que no fue un momento de iluminación, fue un momento muy humano, con muchos errores, pero sabes, un momento también donde yo quiero, en mi conexión, quiero agradecer a la vida porque en verdad creo que el 95-98% se salvó de muchas cosas a partir de ese grupo juvenil. ¿Sabes lo que me gusta de lo que estás hablando y que nuestros oyentes también ojalá que lo puedan percibir? Es que hay veces que a nuestros hijos se les puede presentar oportunidades a tempranas edades y pensamos que no es el momento, ¿verdad? Pensamos que no, pero es que él está muy chavo, ¿qué va a hacer? Y uno intenta controlar, ¿ves? Y qué terrible, porque tú estás demostrando con un hecho que viviste, que fue tu experiencia, que realmente son cosas buenas las que llegan a ocurrir. No todo en la vida tiene por qué ser malo, ni ay, qué cuidado porque le van a hacer todo lo contrario, más bien te sirvió y te apalancó en esa etapa tan joven de tu vida. Sí, y que es algo, Mónica, que como lo sabes y lo sabes quienes nos escuchan, como que es algo que al momento no tienes conciencia de lo que estás haciendo, entonces es como un instintivo, ¿sabes? Es como de conexión, como que bueno, vamos a reunirnos el sábado y vamos a hacer una vigilia y vamos a hacer oración. Entonces ya me sabía no solamente una canción, sino me aprendí varias canciones en la iglesia, entonces eran muy fáciles de interpretar. Entonces yo no canto, nunca he cantado, pero sí he tenido al lado personas que cantan. Entonces yo tocaba y la gente cantaba y sonaba bonito. Mira, vámonos con un tema musical, pero quiero dejar una pregunta al aire. ¿Entonces crees en la suerte? No me lo contestes ahorita. Amigas, amigos, estamos en Plan B hoy con Víctor Raúl Castillo, psicólogo, y estamos, compartiendo todos sus inicios y todo lo que podemos nosotros transmitirle a través de esta 97.7 Estado. Bien, continuamos entonces con nuestro invitado de hoy, Víctor Raúl Castillo. Habíamos dejado una pregunta al aire y que tenía que ver con la suerte. ¿Crees que la suerte, crees en el destino? ¿Cómo manejas tú esa parte? Sí, en el mito de la diosa Fortuna, Ariadna es el personaje de la mitología que ella, cuando alguien la busca para poder tener suerte, no se deja alcanzar, pero cuando alguien deja el ímpetu de querer tener suerte y reposa, sencillamente ella se sienta al lado, según la mitología. Ahora bien, yo creo que la suerte existe, pero también creo que la suerte no existe, y a veces creo que las cosas pueden ser por suerte o no por suerte. Creo esas formas. Te lo digo porque muchas cosas no dependen de nosotros y suceden porque en lo que sí creo es en la energía psicológica, psíquica, de que uno puede provocar algunos asuntos, bien sea para bien o bien sea para aprender. Es decir,
yo puedo en algún momento tener dentro de mí un acusador y un chivo expiatorio. Y eso puede provocar afuera una energía de conflicto, fácilmente porque yo me quedo acusando. Es decir, en la experiencia terapéutica que llevo haciendo durante algunos años, considero que muchas personas convocan al perpetrador. Y eso es algo de lo cual de lo cual nosotros no tenemos, digamos, como conocimiento. Entonces vamos haciendo lo que hace el común, diciendo que son los demás. A mí me da risa porque anoche me quedé dormida escuchando a Bruce Lipton hay unos audios que él está sacando para poder llegar al inconsciente, ¿verdad? Y él dice que bueno, que antes uno de dormir están las ondas theta, que son las más, digamos, donde se puede llegar a acceder casi como por hipnosis, ¿no? Sí. Y entonces dice que eso sí puede llegar en algún momento a través de la repetición, podemos llegar a cambiar y a ver resultados afuera, que es la única manera. Pero eso es un tema más adelante. Claro. Vamos a volver a la historia de Víctor Raúl. Sí. Cuando decides irte para Maracaibo en aquel momento, que era lo más cercano para estudiar psicología, ¿cuáles fueron los impedimentos que más se colocaron allí? ¿Quién te dio la mano? Porque no era tampoco fácil. Yo fui operador. Tienes que tener económicamente bien, había que estar sustentado. Claro. Yo fui operador de líder de la emisora, en una de ellas de la AM, y así, pero a la vez cumplía roles de DJ desde los 14 años. O sea, era DJ y operador de audio. Entonces estaba en el lugar que está el compañero Ramón, el cual respeto bastante. Y lo que hice fue que cuando me di cuenta que era lo que quería, fui y hablé con alguien de administración y dije: yo me quiero retirar, quiero saber cuánto me pueden dar por el tiempo trabajado, y ni siquiera alcanzaba para los pasajes. Estaba muy chamo. Sí, no, pero pasa algo, ¿sabes? En la película En búsqueda de la felicidad, el director o el guionista, no sé, divide la película como por partes. Entonces hay un momento donde dice: a este momento de mi vida yo le llamo. Bueno, yo a ese momento de mi vida le llamo locura. ¿Y cómo reuniste el dinero? No, yo me fui básicamente, logré reunirlo del dinero, me fui a presentar. Iba con un compañero que la familia sí tenía un poco más, todo esto. Por favor, quienes nos están escuchando, yo no estoy jugando acá a la víctima, sencillamente fue una anécdota. No, claro. Entonces, es demostrar que sí se puede a pesar de... Entonces fíjate, me fui con el compañero a presentar, era una prueba de selección de 3 días, no tenía yo dónde quedarme, entonces lo que hice fue malabares, dormía en las banquitas de la universidad, y en la noche, bueno, y uno iba conociendo, te tendía la mano, así fue. A todas estas yo no sentía que iba a quedar, porque cuando paso a la parte, digamos, de cómo voy a pagar la universidad, yo digo que mi mamá era ama de llave y mi papá topógrafo. Entonces me acuerdo que la persona de administración levantó la cara así como diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Entonces... Esa universidad era muy privada. Es privada. Y no, Víctor Raúl, pero es que, o sea que a ti no te importó. No, porque la locura, en el buen sentido de la palabra, es de la juventud. Sí, exacto. Y es como el ímpetu de querer llegar a algo sin ni siquiera ver consecuencias. Porque eso es parte de lo que le pasa a los jóvenes. No, sí, lo que nos pasó de jóvenes. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Lo resumo brevemente. Yo pensaba que mi amigo se iba a quedar. Entonces, yo hablé con él y le dije: oye, si quedas, quiero que hablemos con tu tía para que yo pueda quedar unos días allá mientras yo resuelvo. No quedó. ¿Y entonces? Que yo me fui y llegué a una avenida que se llama 1 de Mayo, y allí esperé, llegué a las 4. Ahí me acuerdo que me sentí en un lugar que se llama Pipo, que una venta de pastelitos no estaba abierto. Y pregunté: ¿dónde pasa el autobús que va a la Uru? Que eso quedaba en un campo muy lejos de la ciudad de Maracaibo. Hay que agarrar autobús como 1 hora de carretera. Sí, incluso hay que pasar el puente. Sí, no, eso ya para la vía Machique, para la vía Zulia. No, esto es de otro lado, Carro Chocado, para allá. Bueno, entonces la cosa está en que así me fui adaptando, fui conociendo gente, me pasaba algo, Mónica. No, muchas veces no comía hasta 2 días. Pero me ocurrió lo siguiente, y aquí es donde yo no quiero parecer religioso, pero sí quiero decir que creo, y dentro de mí habita pues la fe. Sí, la fe y el reconocimiento hacia lo eterno, hacia el eterno.
yo muchas veces no tenía cómo comer, pero entendía bien las cosas. Entonces mis compañeros me decían, Víctor Raúl, explícame. Entonces yo no tengo problema, pero yo puedo ir a las 11 de la mañana a tu casa. Pero yo voy a explicar por qué a las 11 de la mañana. No, ya sé. Una buena hora estratégica. Claro, porque obviamente no íbamos a estudiar de 11 a 11 y media. Claro. Entonces ahí yo aprovechaba, nadie me decía, váyase, si quédese a almorzar, porque también veían que su hijo o su hija estaban aprendiendo. Claro. Así lo hice por mucho tiempo, pero yo estudié en la escuela Miguel Ángel Espinel en un momento determinado y aprendí un poquitico, muy mínimo de guitarra clásica. Entonces lo que hice fue que empecé a dar clases de guitarra por medio de una iglesia que me permitió con los jóvenes de allá empezar porque toqué en una misa y les encantó. Entonces bueno, espero que esto no haya sonado arrogante, pero así fue. Y bueno, a partir de allí me seguí sustentando hasta que en cuarto año hubo un concurso para una clínica que trabaja con farmacodependientes. No, pero para tú haber llegado a cuarto año ya estabas ducho, ya estabas mira, yo me conozco las calles, pero como la canción de Pablo Milanés, yo pisaría las calles nuevamente. Oye, no, aquello fue muy interesante porque... No, de verdad, mira, estoy admirada. ¿Tú sabes por qué? Por la inocencia. Porque yo creo que Dios protege al inocente. Sí, yo no sé, porque tú estabas muy chavo y te ha podido pasar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa puede pasar. Incluso me acuerdo que en una oportunidad me decían de las residencias que me fuese porque yo no tenía cómo pagar. Ajá. Y me quedaba de nuevo en la intemperie, pero siempre accedía la fuerza de Dios, la fuerza sobrenatural, a favorecerme de algún modo, salir alguna oportunidad sin que yo la pida. Entonces la gente me decía, para que vengas a darme una serenata a mi prima. Entonces por medio de ahí yo terminaba no quedándome con la prima, pero sí de repente quedándome en algo que tuviese que ver con esas personas que me llamaban. Bueno, y le cobrabas también, sí, ¿no? Claro, entonces ahí fue pasando. En cuarto año hubo una convocatoria para trabajar con pacientes farmacodependientes, adictos a los fármacos, adictos a la sustancia, a la cocaína, marihuana, etcétera. Y yo me fui a presentar sin tener el currículum, es decir, yo no tenía la experiencia, yo estaba en cuarto año. Y de nuevo esta cosa de que no sé por qué lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Había gente con posgrado, había gente con doctorado incluso, y había como 30 personas. Yo presenté, me dejaron presentar, me dijeron en 7 días te llamamos, si quedas. Yo decía, no me van a llamar. No me llamaron, Mónica, pero al 8º día me llamaron para decirme, tu perfil es el que necesitamos dentro de la clínica. ¡Wow! Y me colocaron como terapeuta directo de hacer seguimiento, se le llama así, a los pacientes que tienen mucha ansiedad por el hecho de suspender pues su tema adictivo. Pero dime una cosa, en el momento en que quedabas nuevamente vulnerable, porque de eso se trata, cuando uno que no tiene una posición o una situación fija, estable, ¿qué pasaba cuando te quedabas vulnerable? ¿Le pedías a Dios? Sí. ¿Te daba miedo? ¿Cómo hacías para compartir ese momento? Mi mamá ya no está físicamente conmigo hace 6 años. Es la mujer que yo más he amado y amaré, y todo lo que yo pueda hacer para bien, por mí y por los demás, va en honra a ella. Esto que te voy a decir, te lo digo colocando a mi mamá como palabra. Yo no hubo un día donde yo dijera me devuelvo. Yo podía estar en la calle, pasando hambre, el sol de Maracaibo inclemente. No, horrible. Nunca dije me voy para San Cristóbal. Nunca. Pero cuando entré en la fundación empezó a ganar dinero. ¿En la fundación es en la clínica de farmacodependiente? Ah, bueno, claro. Empecé a ganar dinero, y ¿qué pasa? Yo me gradúo, cuando me gradúo de pregrado, saco a la vez un diplomado en URBE, que es una universidad privada, y ya a la semana empecé a hacer la primera especialidad en dinámica de grupo, que fue lo que yo hice cuando estaba chamo. Pero ahora sí ya era a nivel profesional. No. Entonces, en menos de 6 meses yo pude tener mi primer carro de agencia. Una vez graduado. Imagínate. Porque tenía cualquier cantidad de demanda de trabajo allá en Maracaibo, donde los psicólogos en ese momento abundaban. ¿Y por qué te viniste? Porque necesitaba hacer cosas en San Cristóbal y quería estar cerca de mi mamá. No vivir con mi mamá, claro, sino estar cerca de mi mamá. Yo llego y mi mamá me había comprado un colchón. Entonces me incomodó porque yo venía 10 años sin vivir con mi mamá. Y digo, mami, ¿pero qué haces gastando para un colchón? O sea, no hay necesidad. Me dijo, no, hijo, porque es que yo quiero recibirte de la mejor forma. Entonces yo me molesté
Y bueno, me voy. Y entonces yo todo el día fue como mi mamá me recibió como si yo fuese un niño. Yo ya crecí, yo ya no soy un niño. Pues la cosa está en que en la noche voy y le digo, mamá, he decidido no quedarme acá, yo me voy, así sea una habitación alquilada, me voy a vivir aparte. Yo tengo 10 años viviendo aparte. Entonces me dice, hijo, me tenías asustada. Y yo, ¿por qué? Dice, porque yo pensé que al ver el colchón y ver la comodidad ibas a tener la facilidad de querer quedarte en lo cómodo. Entonces ya me di cuenta que te convertiste en un hombre. O sea, el colchón era un señor. Ay, qué linda, Entonces, qué sabia tu mami, ¿no? Demasiado. Bueno, para dejarte ir y no tener ese miedo, te va a pasar algo, no vaya. Quizás sí lo vivió. Pero hizo lo su asumió proceso. ella, Exacto, claro. hizo su proceso. Claro que... Cosa que mucha gente, y no con esto estoy haciendo un juicio, les cuesta demasiado. Claro. Dejar ir al hijo o a la hija a que crezcan, porque al final es eso. Es eso. Me va mal, me va bien, igual. Nunca hubo un momento lineal y gracias a Dios fue así. Siempre fue sub y baja, siempre fue sub y baja. Claro. Siempre fue, como sigue siendo, más en estos tiempos convulsos, complicados y todo lo demás. Claro. Bueno, amigas, amigos, estamos con Víctor Raúl Castillo. De verdad que estoy encantadísima con esa etapa de formación, porque nos ayuda a creer, nos ayuda a tener también confianza. Por supuesto que debemos de cuidarnos y debemos de tomar ciertas medidas preventivas, pero tenemos que dejar que las cosas fluyan, porque cuando controlamos tanto que trancamos la situación, dejamos pasar, ok, no pasarán cosas malas, pero te dejas también de pasar cosas buenas. Vámonos con un tema musical, amigas, amigos, y continuamos con mucho más. Gracias por estar allí en sintonía a través de Éxtasis 97.7 FM. Mónica Ramírez y su plan B. Estamos con Víctor Raúl Castillo, psicólogo. De verdad que me encanta todo lo que nos has comentado, porque demuestras cómo mantenerse constante hace que las cosas vengan. ¿Te arrepientes de algo? Sí, claro. Por ejemplo, de no haber estudiado música formalmente. Bueno, todavía estás a tiempo. No, sí, claro, pero han pasado al menos 30 años donde lo hubiese aprovechado, pudiese hacer las cosas musicalmente de otro modo. Okay. Claro, es un arrepentimiento no culposo. También entiendo que hubo circunstancias. Al igual que, como decir, quise aprovechar muchas cosas, ¿sabes? Cada vez que alguien, si algún día pudiésemos hablar de duelo, cada vez que alguien pierde a alguien... Ay, podemos hacer un programa de duelo. Cada vez que alguien pierde a alguien, indistintamente si es porque se va físicamente o porque sencillamente, una de las primeras cosas psicológicas que aparece es ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho aquello? ¿Y si tal? Y esa forma en un momento se vuelve culposa, y la culpa es la madre del castigo. Entonces imagínate cómo puede andar el que anda en duelo y con ese peso encima. Hay partes de nosotros, miedos que son incluso inofensivos, y nosotros mismos le cargamos, le colocamos una armadura por peso, y esto muchas veces es por aprendizaje inconsciente, lo que nos lleva entonces a vivir una vida neurótica. ¿Qué es neurosis? Cuando yo sé que algo me hace daño y lo sigo repitiendo. O sea, aquí viene una cadena de errores tras errores, claro, tras errores, que, ojo, no es que los busquemos, es que al no saber operan de manera inconsciente. Mira, la nueva era dice que estamos pasando de un estado a otro, un estado mucho más despierto. Sí. ¿Okay? ¿Qué crees tú al respecto? Totalmente. Creo que de hecho, el que no se actualiza internamente hoy en día le va a costar mucho más afuera, porque estamos pasando como de aquella cultura que llevaba a ver que afuera estaba el mundo, y ahora entendemos que el mundo está dentro. Y que al final todo va a tener que ver conmigo, con mi forma de responder, con mi actitud, pero ojo con esto, no quiero ser idealista, no porque depende de mí siempre voy a tener la mejor respuesta. No. A mí a veces la gente me dice, tú debes ser pura paz, armonía, así vivir conmigo, para que veas que... Claro. No, es que de eso se aprende, ¿no? De eso se aprende. La gente que escucha a Mónica con esa voz tan dulce y esa voz tan bonita y tan educada, dirá, oye, qué armoniosa debe ser Mónica 24 horas. No sé. No, imagínate, yo creo que estoy en una etapa en la que estoy muy reflexiva, obviamente, y uno piensa mucho más ahora antes de hablar. Total. Porque uno siempre sabe que lo que está pasando afuera, obviamente que tiene que ver con uno. Total. Entonces tú estás así como, y uno tiende a ser mucho más prudente al emitir juicio.
Sí. Es algo que de alguna manera te llama porque tú dices, oye, ¿por qué estoy viendo esto? Sí, Manolo García, el vocalista del último de la fila, Ajá. en una canción utiliza un adagio que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Claro, es verdad, es verdad. Víctor Raúl, ajá, y entonces ya después se puede decir que cuando llegaste acá a San Cristóbal, cuando te graduaste, han habido aciertos y desaciertos. Totales, claro. Pero se ha mantenido esa inocencia de antes, de alguna manera. Lo que sigue habiendo en mí es el soñador, pero más consciente. Y sin embargo, aún así me arriesgo, más consciente, no premeditando el control. Entonces, por ejemplo, a partir de aquí nace un proyecto que se llama Sit Down Reflexi, que mezcla 3 facetas en mí que son principios. El humor, que lo estudié, nada fácil, lo estudié con Rubén Morales, él fue guionista de Erika de la Vega, de Bichatén y de Emilio Lovera. Nada fácil de estudiar, hacer humor, no pero chistes. ¿dónde lo estudiaste? Online, lo estudié online. Durante toda la pandemia me dediqué y tenía que hacer rutina, nada fácil. No, es que es más fácil hacer llorar que hacer reír, te lo digo. Oye, es tremendo. Y de paso que sucede un fenómeno con la pareja. La persona que menos se ríe es la pareja, porque como lo conoce a uno, ya conoce todos los chistes. Entonces ya conoce cómo puede ser todo. Luego, el Sit Down Reflexi tiene también la parte del conversatorio psicológico, que no es una charla, es un conversar. Este es el tema, por ejemplo, el último que tratamos, tú tan tóxica y yo tan adicto. En el argot clínico la palabra tóxica no existe, no. Es el argot popular lo que lleva a que se construya esa palabra. La utilizamos y mira, te cuento brevemente una anécdota acá. En plena presentación, una pareja le hacía a la otra seña como, te das cuenta, mira lo que te dice, te das cuenta, y le daba como con el codo. Bueno, estas 2 personas terminaron peleando allí en pleno sit-down. Se sintieron totalmente reflejados y ustedes, bueno, contentos porque de alguna manera cumplieron el cometido. El conversatorio psicológico, no, yo les hice una pregunta y ella lo que hizo fue quedarse sentado y el señor sí dijo permiso, pero se fue muy disgustado porque algo le tocó, ¿no? Obvio. Una sombra en él apareció. Y tienen, por supuesto, el humor, la música, el conversatorio y la música. Que la música está asociada con lo que es el tema en sí. No es que agarramos y tocamos una canción de Proyecto 1 porque es la que nos sabemos y nos gusta, no. Todas las canciones están asociadas a lo que se habla. ¿Y ese tipo de actividad estás realizando actualmente? Sí, de hecho ahorita viene una que se llama Cuando 2 no se quieren bien, la psicología del tercero en la pareja. Oye, qué bien. Bueno, no, mantenernos al tanto. Sí, para iba a ser este viernes que viene, pero debido a algunas situaciones de producción la vamos a mover por una fecha, unas semanas más. Cuéntame del miedo. Ya llegando a este plano, porque sabemos que la semana pasada estuviste en una actividad que dicen que la única manera de curar los miedos es caminar sobre los miedos, Sí. ¿verdad? ¿Hay miedos sanos? ¿Hay algún miedo sano? Hay miedos inofensivos, Ajá. los cuales nosotros nos encargamos por condicionamiento o por drama en exacerbarlos y volverlos monstruos. Pero hay miedos muy inofensivos, por ejemplo, el miedo a preguntarle a alguien algo que necesito, pero no porque lo disfrazo de la pena. Y la pena, la vergüenza y la culpa son instancias infantiles. La cultura de la culpa, la cultura de la vergüenza, la cultura de la pena es eso, una cultura, no es una verdad. Es el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo yo no me muevo para allá porque es que todo el mundo se mueve para allá. Yo no me muevo a la izquierda porque todo el mundo se mueve a la derecha. Porque si me muevo a la izquierda soy la oveja negra. Y las ovejas negras nunca son bien vistas. Las ovejas negras son el chivo expiatorio de la gente. Que son los que la gente señala y nadie quiere ser señalado. O sea, hay miedos también que son producto de nuestros condicionamientos. Por ejemplo, habrá el que dice en términos fóbicos, yo veo una cucaracha y me desmayo. Esto es literal. Yo tengo pacientes que les sucede esto. Tocan o una cucaracha se les sube encima y el pánico es terrible. Y hay miedos que sí conllevan una connotación de consecuencias muy graves y entonces nos paralizan. Este es el peor, ¿no? Y cuando nos paralizan sucede algo.
el amor y la confianza, que es un elemento que uno necesita trabajar constantemente, la confianza en sí mismo para poder ser confiable afuera, toma una especie de escondite, por lo que entonces el miedo esconde al amor, que es la polaridad. Entonces uno deja de actuar hasta por no tener amor propio, uno deja de hacer cosas por amor a las cosas que ama, vale aquí la redundancia, y se ubica en el miedo, que puede durar el tiempo que tú quieras si no haces algo con ello. Tú sabes que te pregunto esto porque he visto como recurrente que hay ataques de pánico. Antes no se oía hablar de eso. No, pero ahora es que vi una entrevista que le hacía Erika de la Vega a una chica que sufre de ataques de pánico. Ella es escritora y de verdad que me impresionó porque miedo hasta de cruzar la calle, pero es pánico. Entonces después conversé con algunas amigas mías que tuvieron COVID y les quedó ataques de pánico después del COVID. Es que de hecho, ¿pero qué relación hay en eso? Sí, yo estuve trabajando en Policlínica y en San Sebastián en el periodo desde que inició el COVID en cuidados intensivos de COVID. ¿Y por qué aparecía el pánico? El pánico tiene la etiología del origen de temor a la muerte. Pero el temor a la muerte está asociado a lo siguiente, está asociado a todo lo que yo no hice y siento que se me acabó el tiempo. De hecho, y lo digo con mucha responsabilidad, el tema de la respiración, que es una de las afecciones, digamos, los síntomas más importantes del COVID, tiene que ver con que yo siento que estoy perdiendo lo que era mío. En psiconeuroinmunología esto se le llama como la pérdida del territorio. Entonces, ¿qué es el territorio? Yo sentía que esto me pertenecía y yo lo voy a perder. Entro en pánico. Y Dionisio Imara, que es un escritor tachirense, dice, no hay una sola forma de morir, hay muchas formas de morir. Entonces, lo que es el pánico, lo que es la ansiedad, al final nos lleva a una instancia de incluso escondernos. Y esto, por supuesto, nos puede llevar, aunque estemos vivos, sentirnos muertos de muchas maneras. Y las personas que hayan tenido o que tengan en este momento algo parecido a ataques de pánico, o sea, mejor dicho, tú que eres especialista en la materia, ¿cuándo algo es un miedo y cuándo se convierte en un ataque de pánico? El miedo te va a traer unos síntomas que son 11 y el ataque de pánico te trae 11 síntomas. Entonces, por ejemplo, el miedo dice resequedad en la boca, te dice pupila dilatada, el miedo. Aceleración del ritmo cardíaco, por ejemplo. El ataque de pánico te dice resequedad en la boca, pupila dilatada, aceleración del ritmo cardíaco. Y si vas bajando, los 11 síntomas son iguales, solo que el número 11 se distingue del miedo por lo siguiente: el miedo es real, el ataque de pánico no lo es. El ataque de pánico es una creación psicológica, por lo tanto no es verdad, es una mentira. O sea que le estás temiendo a algo que no existe. Gracias. Nos ahorraste como cinco programas de explicación. Eso es todo. Entonces, claro, fíjate, personas que están, no sé si puedo nombrar un centro comercial que queda por allá. Sí, no importa. Bueno, el centro comercial que queda por allá, llamado San Vito. Hay personas que van caminando por esos pasillos que son anchos y les puede dar algo que se llama ataque de pánico con agorafobia. La agorafobia es la sensación de que yo no tengo dónde agarrarme. Entonces yo puedo ir caminando y de repente me quedo paralizado. Los músculos de una vez se van a tensar. Si el cortisol hace su aparición, que es el estrés que aumenta más la dificultad del pánico, y yo me quedo paralizado y de repente puedo sentir que me desmayo. Pero esto no está ocurriendo en la verdad, esto está ocurriendo en mi verdad. Wow. O sea, el cerebro no distingue qué es fantasía, qué es realidad. Él actúa. Sabes que de verdad que me impresiona, y para aquellas personas que están en este momento en sintonía y que se quieran poner en contacto contigo porque o están sufriendo de algo por el estilo o tienen un familiar, ¿cómo te pueden contactar? 0424-726-8398, 0424-726-8398. Lo más importante es que para deconstruir estas cosas, Mónica, uno no trabaja con la verdad absoluta, uno trabaja con la verdad de la persona que lo está padeciendo. Porque es una falta de respeto que alguien le venga a decir, claro, una falta de respeto que alguien le venga a decir, pero Mónica, agarra seguridad, más o menos como una garra de seguridad. Yo te pregunto a ti que llevas años en la red, más o menos como una garra de seguridad. O sea, ¿qué día que tú te sentiste vulnerable, tú dijiste agarro seguridad y te llevó la seguridad? No.
te vas sobre el paso y poco a poco vas reflexionando, y lo que hace es que eres tan profesional en lo que haces que lo sabes manejar. Claro, que se ve muy fácil. Imagínate los días que tienes que salir al aire y las cosas no están, con mucho respeto, Mónica, las cosas no están tan ordenadas. Claro. Y te toca aún salir al aire. Bueno. Entonces, creo que uno lo que hace, el consciente se adapta y el inconsciente quiere compensar. El consciente se adapta y el inconsciente quiere compensar. ¿Esto qué quiere decir? Yo me adapto al contexto, porque estoy conscientemente, digamos, en la claridad de estar entrevistado por ti y de haber sido invitado por Gerson y de ser recibido. Y si yo tuviese en este momento un tema que me estuviese agobiando, mi inconsciente lo que hace es que compensa esa ausencia de lo que me falta, diciendo, bueno, se está adaptando, dejémoslo quietico. Pero aquí hay un mito psicológico donde uno va a dejar los problemas afuera. Mentira. Lo que hace es que el inconsciente compensa. ¿Qué hace? Baja la dosis del problema y tú te puedes adaptar. Saliendo de aquí aparece el nuevo problema. Por eso los problemas no resueltos, todo va a aparecer con mucho más fuerza cuando los niegas y cuando nunca te paras frente a él. Pero fíjate que me parece interesantísimo lo que estás diciendo, pero fíjate que la compensación de la cual hablas tú del inconsciente se pudiera llegar a dar que tú lo puedas mantener por más tiempo. Lo que pasa es que... O sea, no puede ser adrede porque... No es adrede porque, no es porque es inconsciente. Okay. Me decía un paciente en estos días, me decía, ¿cómo hago para hacerme consciente en mi propia casa? Yo, no, ¿cómo hago para ver el inconsciente? Y yo, no, porque es inconsciente. Entonces te lo coloco. El consciente es como una pequeña isla. Y el inconsciente es como el mar que rodea esa pequeña isla. Imagínate lo inconsciente que somos frente a las cosas. No, imagínate. No puedo compensar porque el inconsciente se carga solito. Lo que sí puedo ver es los síntomas de lo que el inconsciente me trae. Por ejemplo, y lo digo brevemente, tengo una persona con herida de abandono. Tengo una persona con herida, lo digo rápido, tengo una persona con herida de abandono. La persona conscientemente sabe que esa herida de abandono le lleva a abandonar cualquier proyecto que tenga, porque su propia herida le va a llevar a eso. Entonces, cuando la persona viene, se para en la mañana y se va a trabajar y se coloca lo primero que consiga, eso ya es un síntoma. Entonces, dándose cuenta de qué acciones tiene, se da cuenta que está haciendo el inconsciente. Ah, ok. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, bueno, voy a decir algo muy quizás un poco incómodo. Alguien puede tener unas medias que llevo utilizando 4 días. Y de repente se le coloca todos los días. Cuando la persona se hace consciente que eso que está haciendo es abandono, entonces reconoce el síntoma. ¿Y qué pasa allí? Viene se produce el cambio. No, viene la compensación para que tú te puedas dar cuenta. Y cuando tú te das cuenta, entonces ya puede venir algo que ni siquiera vas a poder eliminar, pero sí puedes hacer contención frente a eso. No sé si me explico. Ajá. Por ejemplo, yo me di cuenta que soy visceral, voy hacia la ira. Entonces, cuando me di cuenta que alguien me tocó, puedo ir, retirarme, hago contención, hago autorregulación organísmica, se llama así, y puedo volver. Okay. Entonces, ya fui consciente de mis síntomas. Ya es consciente. Mira, esto de verdad, Víctor Raúl, espero y aspiro que puedas estar con nosotros en varias oportunidades. De verdad que un gran gusto, sobre todo porque, bueno, a través de la experiencia y de lo que has vivido. De verdad que muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo. Será hasta mañana, de verdad que muchísimas gracias por haber estado allí en sintonía. La invitación es para que continúen sintonizando Éxtasis 97.7. Gerson Méndez en la parte de producción, Ramón Roa en los controles, les habló Mónica Ramírez, todos bajo la dirección de Noel Acevedo, y en la presidencia José Luis Rincón. Continúen disfrutando entonces de toda nuestra programación. Chao.